Amigos, hermanos, bienvenidos. Permíteme presentar brevemente nuestro primer ponente de este año y también nuestra fundación. La UNITAU, Unión Actividad Templarias Universales, es una organización nacida en el 2002 por voluntad de 3 prioratos independientes italianos: la OMSTJ Italia, los MOT 1804 y la OMSTCU Italia. Estos 3 prioratos se han juntado de manera amistosa en el 2002 por caminar juntos, y a eso se han juntado en el tiempo mucho más grupos templarios de otro orden de caballería, como la Orden del Pelícano, la Orden de San Lázaro, la Orden de San Juan de Dios y muchos prioratos independientes de varias organizaciones. Desde 2022, lo que era una organización de hermanos que caminaban juntos se ha vuelto una fundación reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia a nivel nacional e internacional. Empezamos este año 2023 con una serie de charlas, hemos llamado conversatorios porque no quieren ser ni conferencias ni clases, pero sí quieren ser un momento de encuentros entre los hermanos, personas que están interesadas a la temática templaria o la temática religiosa y filosóficas. Estas primeras series de conversatorios tienen como punto focal lo que son las reliquias mayores de la cristianidad y que fueron introducidas en Occidente por los caballeros del Temple. Y entre este nos enfocamos las primeras charlas entre el Santo Cáliz de Valencias, y van a seguir 3 charlas sobre la Sábana Santa de Turín, y después, siendo que los templarios han sido un puente desde siempre entre nuevo y viejo continente, entre Europa y América, vamos a tener una charla muy interesante sobre lo que es la cultura y la tradición andina, y así seguiremos en todo el año. Entonces, otra vez, buenas noches, bienvenidos a los hermanos y amigos que se están conectando. Les voy a presentar un amigo, queridos, un hermano y uno de los investigadores más reconocidos en el tema del Santo Cáliz, Sergio Solzona Palma. Sergio es un divulgador histórico, un investigador, tiene varios libros en su abanicos, entre estos el Maestrazgo Templar, los Cuentos del Grial, Anfortas, el Arturo Hispánicos, y muchas colaboraciones con periódicos y con centros de investigaciones, entre estos la conocida revista europea Enigmas, y ha promovido varias actividades culturales como la Jornada del Cristore de Río Martín, la Jornada Templaria de Bordón y el Templo Solar de Oliete como tema de investigación, el secreto del Camino del Grial, el Rey Arturo y Alfonso I, el Santo Grial fin de una búsqueda. Eso solo para hacer un aceno a lo que es nuestro hermano que nos hablará del tema dictado en esta noche, el Santo Cáliz, mitos, historia y religiosidad. Entonces, querido hermano Sergio, en cuanto está pronto, puede tomar las palabras. Hola, buenas tardes buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Gracias a Vincenzo, gracias a la organización y gracias a todos sobre todo a los que estáis escuchando, tanto aquí como luego los que lo escucharéis. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema que a mí me sugiere apasionante. Vamos a intentar no aburrirlos y ser lo más didácticos posibles, pero sin faltar al rigor y siendo, pues bueno, en la medida de lo que podamos, siendo claros en lo que explicaremos, ¿no? Porque es un tema que Vincenzo seguro que lo sabe, que es que suscita siempre un montón de controversias y de opciones y de variaciones sobre el concepto sobre todo sobre el concepto de Grial, ¿no? Porque, claro, se ha dicho tanto sobre Grial. Yo siempre me acuerdo de recordar la frase de Humberto Eco, que me gusta mucho, del péndulo de Foucault, que dice que usted reconocerá a un loco
por varias cosas. Entre ellas, porque el loco, quieras que no, cuando llevas un tiempo hablando con él, siempre te acabará hablando de los templarios, ¿no? Pues yo digo un poco de broma que acabará hablando de los templarios y del grial y de lo que es para esta persona el grial, ¿no? Entonces, pues ha sido un tema muy recurrente y la unión del grial con los templarios es un género literario. Yo no sé, todo el mundo habrá leído novelas o ha conocido películas o es que es yo qué sé, la misma última serie que se hicieron sobre templarios está basada recoge otra vez este tema y lo vuelve a dar vueltas y bueno, y la búsqueda del grial de por sí ya también, imagínate otra serie de... Entonces, claro, las investigaciones y lo que se ha dicho sobre el grial también son extensas. Yo no vamos a ir aquí a recoger todo lo que dijo alguien que podía o no podía ser el grial o que afirmaba o no podía afirmar que es el grial, ¿vale? Lo que vengo aquí a convencer, ¿vale? A demostrar, en cierta manera, es que el grial fue la leyenda que se creó a partir de la estancia de un objeto en concreto, que es el Santo Cáliz de Valencia, en un lugar en concreto que era San Juan de la Peña. Ese lugar en ese momento estuvo protegido por los templarios y de ahí se dio origen a la leyenda. Entonces, si rastreamos en la documentación y en la historia, bueno, Vincenzo, cuando quieras me interrumpes o, bueno, si hay alguna cosa que veas que eso, pero bueno, yo voy hablando. Si hay alguna cosa en la historia es que hay que buscar un documento y aquí no tenemos documentos, ¿no? Para encontrar el grial, ¿vale? Porque para encontrar el grial y más la relación del grial con el grial de los templarios, ¿cuál es esa relación? Solamente hay un verso, dos versos como mucho de un poema que se llama el Parsifal, que se hace en el siglo XIII, ¿vale? Por un autor alemán, Wolfram von Eschenbach, en el que dice los inteligentes templarios, además le llama así, los inteligentes Templeisen, dice, custodiaban el grial. En dos versos de una epopeya, de un poema épico muy largo, pues aparecen dos veces citados los templarios. Bueno, esa es la única base documental. Y a partir de esa base documental, imaginaros los ríos y ríos de tinta que ha desatado, ¿no? Y muchas organizaciones que se dicen ser templarios, no sé qué, han decidido pues que esto simbolizaba que el grial era lo que ellos decían porque se tenían que reafirmar, ¿no? Entonces nace la idea que es decimonónica porque no aparece en los versos se describe como un objeto físico de que es inalcanzable, de que es etérico y lo razonable, lo que mucha gente, la mayor parte de las personas creen, incluso expertos medievalistas con los que el otro día tuve una pequeña conferencia que aún les están patinando un poco las neuronas, es que es etérico, que el trovador se podía inventar lo que quería y lo que es el grial y esas historias de Perceval y todo eso simplemente eran pura fantasía, que esos Templeisen fue una imaginación que hizo Wolfram von Eschenbach, que este señor pues como era un trovador, pues gente de mala vida, pues podían inventar lo que querían y creó esa fantasía, ¿no? Lo miramos desde el ojo del presente y aquí ahora pues uno puede hacer una novela de lo que quiera, escribirlo fácilmente y publicarlo. Y en aquella época eso no funcionaba así, ¿no? Esta es la primera mención al temple y al grial. Entonces, este hombre tenía unos mecenas, se regía por un código muy estricto, tanto a la hora de componer los versos como en la temática que se tenía que utilizar, ¿vale? Y se le permitía pues cierta exageración, a magnificación o embellecimiento sumo, ¿vale? Dependiendo de quién le pagase, pero ser estricto, ¿no? Entonces, ahí esto los alemanes lo saben y entienden que ahí no es solo decir fantasía. Pues hoy en día, con la mayor parte de personas que hables, te dirán que eso es pura fantasía. No es la primera mención que Wolfram von Eschenbach es la segunda versión de un cuento anterior que había hecho un trovador francés que se llamaba Chrétien de Troyes. Bueno, franco, ¿no? Porque era del sur de lo que hoy es Francia. Se llama Chrétien de Troyes, que es Perceval y el cuento del grial. Es un cuento inacabado. Incluso ese cuento hay quienes postulan que es la unión de dos cuentos. O sea, que el camino de Perceval, el cuento original no lo hace y, sin embargo, Wolfram von Eschenbach lo amplía y termina esa argumentación. Bueno, entonces,
resumiéndolo un poco, el cuento nos cuenta la vida de un joven que no sabe lo que es la caballería, que llega a un castillo mágico y que se encuentra con una procesión en la que hay un grial. En ese momento él se queda impresionado y se queda callado, no hace la pregunta que tenía que haber hecho, que luego le explica la dama que encuentra después, que le dice, ¿por qué no preguntaste a quién se sirve con el grial? Porque eso ha sido malo para todos, no sé qué, bueno. Y ahí acaba un poco la historia de Chrétien de Troyes, de Chrétien de Troyes, simplemente que él va encontrando una serie de personajes que ahora iremos repasando rápidamente y que le va descubriendo que son familiares suyos, una serie de reyes que estaban emparentados con él. O sea, que ahí se describe como un grial con piedras preciosas del mar y de la tierra que aparece en una sala en un momento determinado, que brilla la sala, bueno, que es brillante, o sea, que es reluciente, así lo describe. Otra cosa que quiero dejar clara es que Chrétien de Troyes no dicen que es el santo grial, dicen que es un grial, ¿vale? Un grial precioso. Wolfram von Eschenbach sí que lo llama santo grial, ¿vale? Pero no dice por qué es santo, no explica específicamente por qué que fuera la copa en la que Jesús realizó la bendición y que se recogió la sangre, ¿vale? Esta afirmación se hace en un cuento también coetáneo a estos, que es el de Robert de Boron, ¿vale? Ahí sí hace esta afirmación y nos cuenta como, oye, es una precuela. Él cuenta cómo José de Arimatea consiguió el grial y lo llevó a tierras de Inglaterra para el rey Arturo, todo esto, pero este es el de Robert de Boron y es tan diferente a los otros dos que no nos sirve para... Además está hablando de José de Arimatea, que habla en Inglaterra, ahí parece que no hay tanta conexión histórica. Sin embargo, en el de Wolfram y en el de Eschenbach, que dan muchos datos, ya se intuye que ahí hay una realidad histórica. El problema es que esa realidad histórica pues, no se ha encontrado en las Islas Británicas, no se ha encontrado en la Normandía francesa, no se ha encontrado en los montes de bávaros de Alemania, que son lugares donde hay mucha tradición de estos versos, porque tener en cuenta que estos son los primeros versos escritos en lengua que se conservan, por ejemplo, en francés o en un alemán antiguo, no, francés, en provenzal, en una antigua versión del francés que luego derivaría, bueno, son cosas de lingüística. Entonces, de ahí, al nombrar esos Templeisen, decían, es que esto, ¿qué hay de verdad? Bueno, pues había... voy a ver ahora cómo, si se comparte más bien voy a empezar a compartir la ventana, que la tengo aquí preparado. Bueno, compartir, ahí se ve ya creo que se ve ya la San Juan de la Peña, Vincenzo. Sí, se está cargando, aquí está. Vale, pues esto es la abadía fortificada, que tendría en época medieval, tenía un aspecto más de castillo con almenas, esos muros estarían elevados, ¿vale? Y tanto la situación geográfica que describen, como el modo de acceso, como la descripción del lugar, los versos se parecen mucho a este lugar. Por ejemplo, Wolfram von Eschenbach, que es relativamente famoso ese verso, dice que hay un monte que se llama Mont Salvage. Bueno, pues esta parte de arriba, esto sigo hacia arriba, hacia una gran montaña, y ese monte se llama Mont Salvatoris. O sea, ese Mont Salvatoris, Monte San Salvador, que es hoy en día el Monte San Salvador de los Pirineos, ¿vale? Se llama ese Mont Salvage, ¿vale? Nos cuenta que el caballero tuvo que ascender hasta un lugar que le dijeron, no encontró nada, y luego tuvo que descender por otra vereda y de repente se encontró de manera casi mágica un castillo delante de él que describen con torres graníticas que se ven hasta Bagdad, por ejemplo. Pues aquí, esta piedra de aquí que veis detrás de Arenisca es una torre de granito, ¿vale? Es una mole de granito en el que se incrusta esta abadía fortificada. Entonces, hay más datos, dicen que hay una fuente, hay muchos datos en la geografía que nos sugieren que está hablando de este lugar, y sabemos que está hablando de este lugar porque en este lugar tenemos documentada la presencia de lo que hoy conocemos como el Santo Cáliz de Valencia durante finales del siglo XI, ¿vale? El primer documento que tenemos fehaciente es un documento de Ramiro II el Monje en el que se solicita un cáliz y un úrceo para hacer una ceremonia de la boda. Ramiro II el Monje, bueno,
es un rey que tuvo el reino de Aragón. Este era el panteón real de los reyes de Aragón, dijéramos, es como el Covadonga de Aragón, por hablar de alguna manera para el que no lo conozca. Es un lugar con mucha potencia, pues podemos decir espiritual, con majestuosidad, y podéis ver en la imagen. Y bueno, ese es el... aquí había una reliquia, ¿vale? Que hoy conocemos que a lo largo de los siglos fue incorporada a la colección de reliquias de los reyes de Aragón, y esta colección de reliquias finalmente acabaría custodiada en la Catedral de Valencia. A medida que los reyes de Aragón y esta estirpe de reyes fue avanzando, fueron poniendo su capital, dijéramos, y su foco de atención más a la costa, a zonas más ricas, y entonces con ellos viajó esta pieza, ¿vale? Entonces podemos ver que los versos y este objeto coinciden. Otra de las... ¿Qué es lo que dicen allí? ¿Por qué dicen que llegó el Santo Cáliz de Cristo a ese lugar? La tradición nos cuenta, no los versos, sino la tradición, ¿vale? Eso no lo cuenta ni Wolfram von Esenbach ni Troyes, es la tradición pirenaica. Dice que San Lorenzo, durante la persecución de los cristianos, durante la época de Sixto II, mandó traer el cáliz de Cristo, protegerlo, esconderlo en su lugar natal, que eran las montañas de los Pirineos, que San Lorenzo era de Huesca, y mandó llevar allí y proteger allí la santa reliquia, es la santa copa de bendición de Jesús, ¿no? Eso es una tradición que está en documentos muy antiguos también de los Pirineos. Entonces, ese sería el motivo que decían los reyes, de que expresaban en ese siglo XII, de por qué allí estaba un objeto de esa magnitud, que era la copa de bendición de Cristo. Aunque no debemos mezclar los dos conceptos, repito una vez más, ¿vale? Porque de alguna manera se llega, porque muchas personas, había más documentos, había más piezas que decían serlo. Hay veces que en las reliquias ocurre esto, que hay varias cabezas que se disputan ser la de San Juan Bautista. Pues en esto parece que había más lugares que querían tener ese gran honor, ¿no? Pero la arqueología pues ha ido descartando las otras piezas, y la pieza que hoy es el Santo Cáliz de Valencia es luego hablaremos, si ponemos tiempo, podía ser un kidús hebreo de bendición, o sea, ser una copa de bendición hebrea. Si Jesús tuvo una pieza, tendría una pieza como esta. Que fuera esta pieza en concreto, eso es pero vamos, los arqueólogos dicen que sí, que eso es una pieza de época romana, de la época que corresponde, de las medidas que correspondería y todo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y avanzar, así tendremos más tiempo luego para hablar y eso. Bueno, aquí es una representación del Santo Cáliz, tal como hoy está dentro de la abadía fortificada, y aquí nos encontramos que, entonces, si el Santo Cáliz es ese grial del que nos hablaban los trovadores, debemos encontrar a un personaje que fuera Perceval, en cuanto que ya no sería un cuento fantástico, sino un cantar de gesta, o sea, es la versión idealizada de unos hechos históricos. No sería un mito inalcanzable. Mito se refiere pues a que no hay ninguna constatación histórica, mientras que leyenda nos habla de que es algo histórico modelado por el tiempo, por los autores y por la literatura, ¿vale? No es un documento, pero sí que hay una constatación histórica. Bueno, vamos a empezar pues que el Cid campeador sería la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿vale? Pues entonces, ¿quién sería este Perceval? Pues en aquella época uno de los caballeros que participaron en la Reconquista y muy probablemente participó bajo la bandera del Temple o por las fechas incluso del Prototemple, estaría asociado a él porque también participó en Tierra Santa, se llamaba en las cruzadas Rutrut III de Perche, del Valle de Perche, de Percheval, ¿vale? Entonces, este Rutrut III de Percheval estaba emparentado con la casa de los reyes de Aragón. Entonces, esta conexión es exactamente la misma, la que tuvo Rutrut III de Perche con los reyes de Aragón, que la que se nos cuenta a lo largo de los versos que el joven caballero tiene con esos reyes que va encontrando por esos personajes y reyes que va encontrando en su camino, porque algunos no nos dicen que son reyes, porque la madre de Rutrut era la tía, era la hermana de la esposa del rey, o sea, ellos eran sus
el rey de Aragón, Sancho Ramírez, era su tío. Y efectivamente el rey Perceval llega a la corte de un rey moribundo, que le dice que es su tío. Ahí coincide. Nos dice que que el joven caballero del poema baja del castillo y se encuentra a una dama que le dice que es su tía. Y efectivamente, si bajamos, no sé si yo he puesto las fotos aquí, bueno, si bajamos de San Juan de la Peña nos encontraremos una abadía y en esa abadía estaba regentada por la hermana de Sancho Ramírez, o sea, la tía política de Rotrou. Esa tía es la que le cuenta todo. Y a lo largo del camino se encuentra con un personaje que Wolfram von Eschenbach es mucho más extenso con él, y le pone nombre, que le llama Anfortas. Troyes no le llama, no le pone nombre, simplemente es el rey pescador, ¿vale? Porque que le dice que es hijo del rey Tullido y a su vez es primo del Perceval, ¿vale? Entonces coincide. ¿Por qué el rey pescador? ¿Qué es esta alegoría al rey pescador? Que hay películas sobre el rey pescador y de todo, porque es que en Inglaterra no lo encuentran, entonces pues han hecho mucha fantasía. Entonces, esto se debe a que es un chiste. Vamos a ver si lo explico. No va a tener gracia, pero era un chiste, una referencia humorística. Rotrou III de Perche, cuando participó aquí en la Reconquista, hizo una gran cabalgada junto a una orden de caballería que luego se convertiría en caballeros templarios, que era la orden de Monreal del Campo, hasta Alicante. Saliendo desde Aragón, cuando miréis un mapa, llegó hasta Alicante y allí conquistó una plaza fuerte. Nos dice una crónica de Orderic Vital que esta plaza, esto puso un poco celoso a su primo, el que en ese momento era Alfonso I de Aragón, y Alfonso I de Aragón la hizo más grande y saliendo del mismo sitio que su primo, llegó hasta las puertas de Granada. Tener en cuenta que eso ocurre casi 4 siglos antes de que finalmente se tomara Granada. O sea, la gesta, ¿no?, de llegar con el ejército hasta las puertas de Granada, que no pudo tomar, lógicamente. Bueno, esa campaña, Alfonso I de Aragón nos cuenta en las crónicas árabes que acabó pescando un pez. Entonces los trovadores, que la gente que escuchaba a estos trovadores ya sabían leer este tipo de chanzas, pues decían, hay un rey pescando. Claro, porque es que era lo que Alfonso I había tenido que rebajarse a hacer para conseguir los logros de Rotrou de Perche. El cantar lo que está es intentando magnificar a este Rotrou de Perche, pero de una manera divertida, porque también lo pinta como un joven que no sabe lo que es la caballería, cuando el Rotrou de Perche fue uno de los grandes caballeros de su época. Entonces, es el juego, ¿vale? Y esa es la identificación. Finalmente, ya es que esto es clamoroso cuando el joven caballero se encuentra a un monje en el camino que le dice que es su primo, y efectivamente, a la muerte de Alfonso I de Aragón sin descendencia, tomaría el trono Ramiro II el monje, y es este de monje en el que tenemos el primer documento claro que nos habla del Grial. Entonces, vemos que esos Templeisen pues, eran los monjes que estaban allí en la abadía de San Juan de la Peña, y por ahí podemos identificar al personaje y al espacio, ¿vale? No es tanto decir que es el Grial, no es lo mismo que es el Santo Cáliz, se convergen en el mismo objeto, pero hay que hacer diferentes hilos argumentales, ¿vale? Lo repito una vez más. Entonces, Anfortas, Alfonso Totus Christianarum Reis, fue el rey más importante y más conocido de toda Europa en ese momento. Entonces, a la hora de crear historias sobre un rey ideal, se tomó a este personaje como referencia. Entonces nace ahí ese rey de la tabla redonda, ¿vale? Aunque los ingleses va a ser difícil que lo reconozcan, los hermanos de Inglaterra va a ser difícil que lo reconozcan, su rey Arturo toma las características de este monarca aragonés, que fue muy combativo y que dejó su reino a las órdenes de caballería. En ese momento había 3, pero la más importante, la que casi era hegemónica en el reino de Aragón, era la Orden Temple. Entonces el reino de Aragón debía haber sido un reino templario, pero no pudo ser, y se le dio el reino a su hermano, que dejó de ser monje, tuvo que dar los hábitos en una boda muy política y casarse con una noble francesa, ¿vale? La noble francesa, una vez tuvo la hija,
viajó a Francia y allí se conoció esta tradición, ¿no? Ese es sería un poco una explicación sencilla. Todos los caballeros, los fidelis regis que había acompañado a Alfonso I de Aragón y su unión con las órdenes de caballería, pues dieron origen a este rey de la tabla redonda que luego se exportó, de alguna manera se tomó como modelo y llegó a ser el rey Arturo. Por eso tampoco encuentran a su rey Arturo, porque sería de un mito anterior rellenarlo a partir de una persona actual, ¿vale? Ellos hicieron lo que los historiadores llaman presentismo, ¿no? Bueno, una manera de presentar. Ahí podemos ver a Sir Perceval, Sir Gawain sería Gastón de Bear, Sir Bohort sería Céntulo de Bogorra. Veis que los nombres se van apareciendo. Sir Galahad, Gautier de Gautiville, Sir Quiot, es Quiot de Aquitania, Lancelot sería Pedro González de Lara, que fue el amante de la reina con la que se casó Alfonso I. O sea que aquí todo veis que coincide. Y los reyes del Grial, esos reyes que van apareciendo en los versos, Tituriel sería Sancho Ramírez, Frimutel sería Pedro I de Aragón, Anfortas sería Alfonso. Este Anfortas vendría por el acrónimo de Alfonso Totus Christianorum Rex, Anfus Rex. Pues ese Anfus Rex se apocaría, sería más corto y se convertiría en Anfortas. Incluso hay un investigador, un medievalista francés que dice que ha encontrado unos documentos aquitanos en los que Alfonso I se le nombra en francés como Anfortas, ¿no? Trevisan sería Ramiro II el Casto, y Wolfram von Eschenbach nos dice que el heredero del Grial, que el rey mejor que pueda conseguir el Grial, sería el rey Castis, que Alfonso II, uno de los sobrenombres con los que se le conoció, uno de los apellidos honorarios, es Alfonso II el Casto. Ahí coincide perfectamente el sobrenombre que nos ha llegado hoy en la historia, como Alfonso II el Casto, que sería el hijo de Ramiro II, no, el hijo de su hija, o sea, el nieto de Alfonso II, porque ahí se olvidan un poco de la hija que tuvo Ramiro II, doña Petronila, que casaría con Ramón Berenguer IV de Barcelona y nacería el rey ideal, bueno, sobre un niño que empezó a reinar muy pequeñito. Entonces, estos versos lo que querían era, en cierto modo, halagar a la corte de Alfonso II el Casto, y muy probablemente se crearon allí. Allí desaparecieron y se fueron transmitiendo de generación en generación. Yo creo que lo vamos entendiendo todo, ¿no, Vincenzo? Sí. Sí, Sergio. Sergio, todo ¿Sí? se ve. ¿Todo bien? Sí, está todo bien. Hasta ahora Vale. no tenemos problemas de transmisión, de todo muy claro. Vale, pues Alfonso I de Aragón funda los 11 linajes de Soria, y para esa fundación su sello es el de unos caballeros y una tabla redonda. Bueno, los 11 linajes de Soria, creados por Alfonso I de Aragón, porque las fundaciones que él hacía de nueva planta, allí utilizaba el sistema dijéramos, de gobierno de una orden de caballería en la que 12 caballeros de común acuerdo gobernaban las posesiones de esta plaza, de lo que hoy es Soria, ¿vale? Y ahí hay una imagen artúrica. ¿Por qué hay una imagen artúrica en Soria? Pues no es que copiaran al rey Arturo inglés, sino que fue a la inversa. Lo que propongo yo es que fue a la inversa, fue desde Soria y lo retoma Inglaterra como el modelo de monarca ideal, ¿vale? Y bueno, ahora, ¿por qué sabemos que el Santo Cáliz, el que tenemos ahora, es el Grial? Bueno, pues porque vamos a explicar un poquito lo de la iglesia. En 1960, mientras se investigaba arqueológicamente la pieza, repito, no desde un punto de vista de literatura comparada, como que os he hecho yo, ¿vale? Sino arqueológicamente la estaban limpiando y apareció una inscripción. Bueno, pues en los versos del poema de Wolfram von Eschenbach nos dice que en el Grial hay una inscripción con letras celestiales, ¿no? Pues efectivamente aquí tenemos una inscripción que es una inscripción mágica. Vamos a verlo un poquito. Esta es la versión normal, está en árabe cúfico, ¿vale? Árabe cúfico, para el que no lo sepa, es un árabe en mayúsculas. Bueno, pues este árabe en mayúsculas tiene varias traducciones porque es un lenguaje más simbólico que gráfico. Es como
cuando mandábamos SMS que quitábamos letras para cortar en la palabra o queremos escribir rápido en el móvil y pues un poco para que lo entendáis es así, ¿no? Entonces hay varias interpretaciones. La que más me gusta es que la traducción que más me gusta, aunque se hicieron otras, es Alá Yeshua, o sea, Dios, ¿vale? Pero escrito en árabe cúfico, en árabe en mayúsculas para que nos entendamos. Pero tiene una particularidad esta inscripción. Si la pusiéramos frente a un espejo, ¿vale? Se invertiría. Esto lo descubrió un profesor que se llama Gabriel Songel, que hizo esta gráfica, y estas grafías se podrían transcribir también al hebreo, significando lo mismo. Joshua, Yahvé, ¿vale? Tener en cuenta que en ese momento el árabe y el hebreo eran relativamente comunes en la península. En la península no había tantos cristianos, incluso se utilizaba el árabe en la documentación aragonesa, porque habría más gente que sabría escribir árabe que latín, ¿vale? Eran cristianos, pero con tradición árabe. Entonces, se quiso utilizar esto, pues, sobre todo para magnificar la pieza, para decir que Jesús es Dios, que esa es la pieza del propio Jesús, y también de convertir a los, sobre todo a personas, grandes dignatarios árabes que se fueran rindiendo, y para decirles, bueno, el único que os pedimos, creemos en un solo Dios, pero solamente tenéis que aceptar que Jesús es Dios. Esa es la única diferencia, si queréis mantener el ser bautizados, ¿vale? Y ser incorporados al nuevo reino. Y entonces esta es la pieza, ¿vale? Tiene un brillo muy especial y unas características preciosas, pero nos encontramos con un pequeño problema. No es un grial. Si recogemos las definiciones clásicas de grial, nos dicen que ya se hicieron en el siglo XIII, cuando estos versos se difundieron. La gente, para los franceses era común, pero para otras naciones no era un nombre común. Entonces, hay traducciones que dicen que el grial es un pequeño plato o bandeja en el que se sirven los alimentos. Y de hecho, Wolfram von Eschenbach nos dice que los caballeros comían del grial, no bebían, sino que comían la hostia, refiriéndose a la hostia, se alimentaban de la Eucaristía, de la hostia consagrada, en el grial. Entonces, claro, no bebían, sino que comían. Y las primeras definiciones, me parece que se llama Ferdinand de Grimont, ¿vale? Que es un autor también del siglo XIII, dice que en latín, calice dictum, o sea, griales dictum, es que no me acuerdo cómo lo decía en latín, pero vamos, la cuestión es que decía que es un plato o escudella pequeña. Y aquí lo que vemos es una copa, nunca podríamos definirlo como un grial, y eso ha sido un hándicap recurrente a la hora de decir el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial, ¿vale? Bueno, para hacer esto lo que propongo yo es que ver cómo eran o qué aspecto tenían los cálices de consagrar en el siglo XII, no sino en el siglo XII. Entonces tenemos réplicas de esa pieza, por esta es de Gerona, sería coetánea a este siglo XII, se conserva en el Museo de Barcelona y tenían este aspecto, ¿vale? Porque se utilizaban tanto para tener las formas consagradas como cuando se abrían para utilizarlo como recipiente de bebida, ¿vale? Se sentaban y luego allí se abría, se vertía el vino y se hacía la consagración, ¿vale? Entonces, lo que yo propongo es que el Santo Cáliz de Valencia, aquí en la derecha podéis, bueno, derecha, izquierda, no sé, en una parte veis un detalle de un capitel que hay en San Juan de la Peña, en la que se está representando la última cena de Jesús. Entonces, es lógico pensar que ellos, si tenían allí esa pieza, representaran el grial. Y no lo representan como hoy está en Valencia, sino que lo representaban así, como esa especie de semiesfera, ¿vale? Pues lo que propongo es que el Santo Cáliz, en ese momento en San Juan de la Peña, no estaba engarzado como hoy lo conocemos, sino que lo que hoy es la peana se invertiría, veis ahí que es la parte de abajo invertida, y tendría piedras preciosas del mar y de la tierra, exactamente como nos decía el poeta, tendría aspecto de un grial, ¿vale?
Y otra de las maneras de definir, Wolfram von Eschenbach también tiene unos versos que también son relativamente polémicos, dice que es una piedra brillante. Bueno, pues es una piedra brillante porque lo que hoy es el Santo Cáliz se presentaría así invertido, se presentaría y luego se celebraría la Eucaristía con las hostias y esto se movería y se bendeciría el vino, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la inscripción? Visualmente esa inscripción queda hacia abajo, no tiene mucho sentido, porque si alguien hubiera querido que ese mensaje se mantuviera, podría haberlo hecho en oro, ¿por qué se mantiene hacia abajo? Además, esa inscripción se dice que es mágica, que aparece ante la vista de los caballeros, que aparece y desaparece. Es el único milagro que hace el Grial cuando no da la vida eterna, porque el rey herido, Sancho Ramírez, muere, el rey queda impotente, Alfonso I Batallador, no puede tener descendencia, ¿no? Entonces, lo único que hace mágico es que tiene una inscripción que aparece y desaparece, ¿no? Pues entonces, si esta inscripción se iluminase con velas, por ejemplo, ¿vale? Y se pusiera sobre un mantelito blanco, como se pone en la Eucaristía, en un tapete blanco, la inscripción se proyecta. Yo creo que se ve bien. No solo se proyecta, sino que se aumenta y aparece y desaparece. Y se ve la versión especular hebrea que os he dicho, que dice Yoshua Yahvé. O sea, ya tenemos una respuesta a la pregunta, ¿a quién se sirve con el Grial? El Grial se sirve con Yoshua Yahvé, porque el propio objeto tiene esta característica. Entonces, ahora mi pequeña cruzada es, esto lo hemos hecho con una réplica, ir al Santo Cáliz de Valencia y tal y como si estoy en lo correcto, y aquí ya no estoy diciendo teorías sobre el Grial, aquí tengo algo que demostrar, porque cuando tú propones una hipótesis, luego tienes que demostrarla en ciencia, ¿vale? Yo aquí la demuestro, como si estuviéramos trabajando científicamente. Te puede dar los cálculos matemáticos o tú haces una serie de cálculos, pero luego las de comprobar empíricamente. Yo eso estoy mostrando empíricamente que el Grial de los templarios fue este objeto, por el que murieron, por el que lucharon. Y siempre digo, hay una cruzada que se perdió, que fue la de Tierra Santa. Pero hay otra cruzada que se ganó, que es la que hoy conocemos como España o la península, ¿vale? O sea, eran igual de importantes ir a un lugar en la Reconquista o a Tierra Santa. Los dos eran cruzadas. Muchas bulas de cruzadas se dieron en la península ibérica, ¿vale? Entonces, lo que estoy intentando en el Cabildo, a ver si algún día me hacen caso, es hacer simplemente esta prueba. Ahí veis dónde está. Es poner un cartoncito, iluminarlo y ver, entonces conseguí que un orfebre me hiciera una réplica que tuviera los mismos efectos ópticos, ¿vale? Para conseguir que la inscripción aparece mágicamente, no sé si en la imagen se ve bien, pero en directo es espectacular porque la inscripción no solo es que aparezca, sino que se amplía. Por ejemplo, yo le conté al orfebre que me preparara una pieza y me lo preparó. El hombre es muy amable y me lo preparó gratis. Dice, ¿para qué lo digo? Para esto. Mira, me ha sobrado una pieza que tiene las mismas características ópticas que la de Ágata, bueno, la de Ónice, Calcedonia, que es la pieza original. En esta imagen que os he puesto antes, esta la tiene él allí y esta sí que es el material original, pero él no me la... Bueno, la cuestión que me lo hizo y dice, como sé que lo que quieres hacer y que quieres trabajar en la inscripción, te la voy a hacer a un tamaño grande para que se vea bien, pensó él con cierta lógica, porque tú lo que quieres es comprobar eso. Y claro, cuando yo lo veo grande, lo intenté que se viera y se difuminaba. Entonces le tuve con toda vergüenza que me di a mí, porque estaba trabajando gratis, digo, ¿me lo puedes borrar y volver a inscribir en el tamaño que está aquí? Porque es un rollo de distancia focal. El foco no se me hace visible el efecto. Yo dije, jolín, pues vaya teoría más de esto si no se comprueba y efectivamente esas son las medidas muy pequeñitas para que se amplíen y con poquita distancia se proyecte sobre un mantel. Entonces, cuando a alguien le quieras demostrar o quieras, dijéramos, llenar de magia a ese objeto, harías esto, ¿vale? Sería un pequeño truco de la imagen, ¿no? Entonces, pues eso, pues ya tenemos un Grial, los templarios, ¿vale? Ya no hace falta que discutamos más, a no ser que ya sea cinismo,
este fue el objeto que dio origen a la leyenda. Además, es el Santo Cáliz de Valencia y los arqueólogos nos han dicho que incluso la Universidad Hebrea de Jerusalén lo catalogan como, estoy hablando de la parte superior, ¿vale? La que hace de copa, es un cáliz de bendición judío. Y ellos lo catalogan dentro del catálogo de piezas judías que tienen en todo el mundo. Esto lo reconocen como una pieza judía. Jesús estaba realizando una Pesaj, una cena de Pascua, ¿vale? Lo que él hizo variaciones a ese estricto ritual que tenían, pero al maestro se le ofreció una pieza de quien la cogía en esa casa, que sería una persona pues con cierto poder, y le ofreció al maestro las copas de bendición de tiempo judío. Entonces, efectivamente, sí es el Santo Cáliz, es el grial, pero utilizando este modo de argumentar, es el grial de los templarios, ¿vale? Porque se ha dicho tanto, pues ahora lo podemos demostrar, ¿vale? ¿Cómo hemos ido de tiempo? No sé si se ha entendido. No se ha entendido. Vamos bien, Sergio. Vamos bien. Pues bueno, más o menos ese es un resumen que ahora, si queréis partes, lo ampliamos lo que veáis más interesante, o completamos, o bueno, preguntamos o discutimos lo que queráis. Bien, Sergio, sí, se ha escuchado muy bien, todo bien. Me gustaría, si me das el permiso, saludar Sí. a algunas personas, algunas que se están conectando desde muy llegados. Antes de todo, ya que está con nosotros, que nos acompaña el gran maestre de los Magno Magisterio, Albino Nieves, desde Brasil. Queridos saludos. También el preceptor de Estados Unidos, que no lo veo más, Pompeo Maugeri, y de los MOT 1804 MSTJ, y el preceptor del OMSTHU desde Turquía. Le pido por favor que tenemos un cariño particular a los hermanos en Turquía por lo que ha sucedido la pasada semana, el terremoto que ha sacudido este país, y que hasta el día de hoy creo que vamos a superar los 100.000 muertos. Una tragedia grande por dos países, además por un país como Turquía que ha visto la presencia templaria varias veces preponderantemente. Y, por favor, me gustaría si puedes un poquito explicarnos las partes que componen el Santo Cáliz. Me ha gustado mucho que no, ha hecho esa diferencia fundamental entre el Santo Cáliz y el Santo Grial. Es lo mismo, ¿vale? Pero es lo mismo. Pero los templarios ocultamos las cosas a la vista de todos, ¿no? Y es la mejor manera de ocultarlo, creo yo, ¿vale? Ten en cuenta que, a ver, vamos a poner la imagen, a ver cómo, otra vez para que se entienda bien. ¿Cómo era esto? Mientras pone la imagen, también me gustaría saludar a los hermanos de Perú, los hermanos que están conectados desde México y desde España. Lo que veo aquí en pantalla, obviamente. Seguramente están también de otros países que no veo en este momento. Bueno, a ver, la pieza se compone de lo que es la Santa Reliquia, ¿vale? Que es la parte superior. La copa de ágata pulida. Muchas personas dicen, Jesús era pobre y debía ser de madera. No, Jesús pues sería un maestro y no estaba en su casa y se le ofreció lo mejor. Entonces, esta es la parte de la reliquia. Toda la parte inferior, esta parte de las asas, ¿vale? Y algunos hablan que toda esta parte de aquí es un añadido posterior, es como formaría parte de lo que es el relicario. Veis que tiene dos asas, esto está hecho con proporción áurica, ¿vale? Si utilizas la proporción áurea y quien la engarzó la utilizó, ¿vale? Entonces, el nudo, todo el repujado y luego vemos la parte inferior. La parte inferior, veis estas piedras están muy desgastadas y se nota mucho que la manera de trabajar las asas inferiores también se dice que es un añadido, ¿vale? Y hay quienes postulan que esto estaba así en San Juan de la Peña, ¿vale? Que fue inmutable por siglos y siglos. Yo digo que no, en Santo Cáliz no. Entonces, estas piezas de aquí son pedrerías, son piedras preciosas del mar y de la tierra, o sea, son los rubíes, esmeraldas y las perlas, ¿vale?
son perlas muy desgastadas que se engarzan de una manera muy tosca, porque esta manera de engarzarlas atravesándolas ya estaba superada, o sea, hay mucha diferencia entre cómo se engarzan esto y la fineza del resto, ¿vale? Entonces, mi hipótesis es que los reyes de Aragón adecuaron la forma y cambiaron y añadieron esta parte de aquí, la parte inferior, la trabajaron, y incluso hay unos remaches por aquí muy burdos, y bueno, un poco burdos, no tampoco, porque esto es espectacular, y le añadieron la parte esta de aquí de abajo, que entonces la reliquia es la parte de arriba, ¿vale? Esa es la reliquia venerada, que además está rota, reconstruida, bueno, eso, y tiene la capacidad. Y esto no es un copón de bendecir, con esto no sé, bueno, llegado un cierto momento, cuando se dieron cuenta, durante muchos años se utilizaría, pero esto ya no se utilizó cuando se engarzó, probablemente con Martín el Humano, que fue el rey que la reincorporó a los reino de Aragón, y entonces ya lo convirtió en una reliquia. Está preparado para ostentar, para cogerla de un lado y de otro y presentarla durante momentos especiales, por ejemplo, el jueves de Pascua, ¿vale? No se usaba para, como os he dicho antes, para beber y para utilizarlo, ¿vale? Ya se convirtió en lo que es una reliquia. Entonces, ese es un poco el fundamento. Pasa que, claro, se supone que todo esto de aquí es añadido. Sí, es añadido, pero es que la forma en la que se presentan las reliquias a lo largo de las épocas se les va añadiendo al relicario, se va cambiando, se va girando, dependiendo la época, ¿vale? Entonces yo creo que es eso, que es una parte gótica, siglo XIV, y otra que sería más, podríamos llamar románica, que es la inferior, y ahí por eso tiene este aspecto que tiene hoy, sin duda que es precioso, pero es que ahí en Valencia hemos intentado forzar la etimología. Sergio, perdón, se te interrumpo. No Sergio. Te estamos escuchando intercortado. Siempre nos lo dirán, y siempre que vayamos, ¿y cómo va a ser Hungría si no es Hungría? No es Hungría porque tú no ves así, la cita aún así es que era muy valiosa en su época entrecortado. Hoy empezamos con los el último minuto se intercortado. Pero bien, sí, se ha entendido bien que he dejado de compartir. Una parte alguna ventanita. A ver, ¿ahora mejor? Sí, sí, sí. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha bien. Sí, sí, está bien. Pues nada, el último minuto, pues eso que eso es. Y eso que no, que Jesús no tenéis ¿Se oye? Sí, sí, hola. Sí, sí, Se oye bien, Sergio. Te estamos escuchando bien. No te he interrumpido, te estamos escuchando pues, bien.
Pues nada, ya si queréis comentar cositas y eso, y vamos sacando temas que... Claro que sí, damos las palabras también a las Ok. personas presentes y aprovecho para saludar a los hermanos de Italia y de Argentina que también están conectados con tan cariños. Y me sorprende unas cosas que siempre me he tenido dudas, porque en Génova, justamente en Mm, Génova, en Italia se guarda una otra reliquia que es la Sacra Bandeja. Y Santo Cat. nunca había puesto en relación la Sacra Bandeja con el hecho que justamente tú has dicho que el Santo Grial se usaba para compartir comida, para compartir el pan, no el vino. Claro. Eso es, Claro. A ver, el Santo Catinecino es el segundo que es considerado reliquia. Se conserva en una catedral, se le tiene una veneración, ¿vale? Pero bueno, es que esto crea polémica. No es que yo desprestigie yo digo, bueno, pues si el Santo Catino de Siena es el Grial, ¿me podéis identificar a Perceval? ¿Me podéis identificar dónde estuvo, cuál sería ese castillo? Me explico, esas piedras preciosas que nos dice, es que el Santo Catino aparece también en esta época, se dice que vino de Bizancio, cuanto los genoveses, perdón, no, creo que van a Bizancio, ¿vale? Pero luego en la documentación de esa cruzada no se cita en ningún momento que ellos tienen el Santo Cáliz, ni el Santo Grial, ni nada, y es posteriormente. Y bueno, yo tengo la hipótesis de que ese vidrio y ese color de vidrio se estaban haciendo precisamente en Almería, los árabes de Almería. Y en Almería, curiosamente, los genoveses participaron en la toma de Almería, que se fue una bula de cruzada. Os he dicho antes que... Entonces, alguien vio la pieza, no sé qué, y le quiso dar, pues esto viene de Tierra Santa, que es claro, de cristal y tal. puede ser algo así porque también por tradición, por lo menos, tú sabes que las reliquias mayores fueron todas traídas en Occidente por los caballeros templarios durante las cruzadas. El cáliz de Valencia, en su parte, es la sábana santa de Turín, la corona de espinas de París, los tres clavos de la cruz que se encuentra en Roma, y también el velo de Malopelo y la Verónica que también se encuentra en España, y el Santo Lino. Todas esas fueron traídas por los cruzados, sin dudas. Y de todas Claro, estas que hemos mencionado, por lo menos para casi todas, como tú has hecho, hay un relato histórico inconfutable. Han salido de Jerusalén y han dado vuelta pasando por España en toda Europa o pasando por Constantinopla, como el caso de la Sábana Santa de Turín. Pero sí han pasado con los cruzados de mano en mano hasta llegar al día de hoy. Las demás hay lagunas, hay puntos de dudas, por lo cual hay un valor seguramente por la fe, pero no son estrictamente pegadas a la historia de Cristo y de las cruzadas. claro, pues eso, en ese caso, por ejemplo, es que hay otra, está el de León, por ejemplo, el de Santo Catino, ese vidrio es del siglo I, no sé, se ha analizado comparadamente cuáles son las diferencias con el vidrio este que te digo de Almería. Yo no sé si se han hecho esas pruebas y si un arqueólogo te diría es de época romana, indiscutiblemente, ¿vale? El vidrio se empieza a hacer durante el siglo I, se empieza a difundir las primeras veces que los romanos utilizan el vidrio precisamente es para intentar replicar el aspecto que tenían este tipo de copas de ágata que eran muy lujosas y eran muy... Entonces ellos, hay muchos vidrios que lo intentan y lo hacen muy bien, es intentar simular las buenas, es como decir, es un plástico muy bueno que intento que parezca plata, bueno, pues algo así, ¿no? Pues ellos intentaban hacer, entonces claro, el Santo Catino cumple, pero independientemente de que cumpla esos parámetros y pudiera ser también procedente de Jerusalén. ¿Es el Grial? Pues entonces, ¿quién es Perceval? ¿Quién es el rey Arturo? ¿Quién sería, me explico, la dama que está a los pies? Sí, en Italia, como tú sabes, hay solo
pegada a la leyenda artúrica es solo San Galgano. Mm. Solo es el único nexo que se puede encontrar y tampoco están tan ciertos. Sí hay una espada en la rocha, pero es muy tergiversada la historia. También hay otra espada, Claro, pero son espadas templarias, lo que usaron los templarios después de la persecución. La única que hay que podría tener un nexo con la historia artúrica es esta de San Galgano, la espada de la rocha. sí, yo creo que ahí sí que hay un nexo. Es que en la arturología, en el estudio de los textos artúricos, se desprestigia mucho el Mediterráneo. Y yo sí creo que esa roca dio origen a la leyenda. O sea, esa espada en la roca de San Galgano dio origen a la leyenda que luego los ingleses. Porque en un principio la espada se sale de un yunque, pero cuando bajan a Bretaña, y en ese momento había mucha emigración desde la Lombardía, porque los canteros eran muy apreciados y se estaba construyendo San Michel, ¿vale? La tradición de San Galgano viaja allí y el autor y el que escribe que la espada cambia el yunque por la piedra es un autor francés que está oyendo los relatos que vienen del sur. Lo que pasa es que, claro, todo se ha celtificado todo, que bueno, que son orígenes celtas y son orígenes de los años oscuros y no está en Inglaterra, pues estará más al norte y se ha desprestigiado. Yo creo que Excalibur, o sea, la espada de San Galgano es el objeto que dio origen a la leyenda de Excalibur y que el Santo Grial de Valencia es el Santo Cáliz de Valencia es el objeto que dio origen a la leyenda del Rey Arturo, pero es que no sé, yo hablo con los expertos y es que no sé, están como beben de tradiciones y de quienes más lo han estudiado, que son principalmente anglosajones o germanoparlantes, desprestigian automáticamente ya lo mediterráneo por descontado, y lo mediterráneo y católico no puede ser su grial y ya, bueno, ya decirles que Alfonso I el Batallador fue, eso ya ni me lo planteo, porque es que eso sí que es una cruzada perdida, ahí no voy. Cuidado que ya hemos tenido otro Vera, no te vas a poner a riesgo. Sí, yo creo que una llave de lectura es llegar a las orígenes, ¿no? A Chrétien de Troyes. Eso claro, que en el ámbito del Cister, donde nace la leyenda artúrica con Chrétien de Troyes, justamente en el mismo Cister donde se tiene el concilio que aprueba la Orden del Temple y que une las dos partes del Mediterráneo, España e Italia. Entonces, muy fácilmente, como tú dices, esas dos historias de la espada de la roca y del Santo Cáliz de Valencia se han unido en la historia del Cister con Bernardo de Claraval y todos los templarios. Ya tiene una historia que unifica a la caballería. Y también... Claro, a ver, que no sé los años, Guillermo el Conquistador era de origen normando. Él es y Leonor de Acatane, ellos son los que modifican completamente ese Dux Velorum, ese gran guerrero que se llamaba Artus, que nunca lo llaman rey, y ellos son los que pagan y financian a esos trovadores para que les hagan una ideal a medida de una dinastía que eran personas que venían no eran inglesas, ¿vale? Eran normandas. Entonces, ahí necesitan cubrirse de cierta historicidad. Entonces, es la leyenda, y de legitimidad, ¿no? Entonces, ahí se extienden esas pero de orígenes del sur, ellos miran hacia el sur buscando la cultura. Y me explico, preguntan al Cister, preguntan a esta gente que eran los que realmente, oye, ¿cómo hace esto? Porque aquí y pasará como real y luego no lo encontrarán, ¿no? Pero tú te autolegitimarás como ese rey que se fue, que era el rey Arturo, no sé qué. Entonces, la dinastía Plantagenet, que el imperio Plantagenet o el imperio angevino, pues llegó hasta los Pirineos prácticamente, o sea, incorporaba parte de Britania, parte de Normandía, pues ellos, como nexo amalgamador de todo ese tipo de personas, cogen estas tradiciones y las visten muy bien y a mí me parecen fantásticas, y estudiarlas y leerlas, ¿vale? Es que imaginaros, pues los caballeros, la tabla redonda, eso es algo que debemos de tener y debemos de
defender. O sea, si nos reunimos algún día hay que poner una tabla redonda allí. O sea, es que, y sin vergüenza, porque estos están haciendo no sé qué. No, se pone una tabla redonda para hablar, ¿me explico? Ese es no sé, el enfoque que me gustaría que quedara de eso, que los valores no son fantasía, que esta gente se jugaba el cuello, entonces había que motivarlos y les decían, mira, ves a Galgano, no sé qué, ves a rezar a la espada y luego ves a la cruzada, o ves y mira el Santo Cáliz, llénate de su poder o de su protección y de que te anime porque te vas a jugar el cuello y luego, bueno, a los que les dejaran ver en el Santo Cáliz se les permitiría a contadas personas, gente de muy alto nivel, no estaba como hoy accesible a cualquiera. Claro, yo creo que más que todos el valor de histórico y de fe son muy grandes de esta pieza. Si solo se piensas como el cárcel de Valencia, como tú has hecho mención, ha pasado a través la reconquista de España, de la península ibérica, y la batalla más grande que se ha tenido, que si no me equivoco, justamente ha sido en la Valle de los Lobos, cercano de Sorias. Sí, hay varias batallas importantes. Hay varias batallas importantes y por eso hay reliquias tan importantes en Oviedo, porque necesitaban también decir, bueno, es que nos vamos a matar a ti. Había que competir, había que traer caballeros, había que traer peregrinos, había que traer cristianos. Entonces tenías que competir y decir, coño, es que tenemos estas reliquias, es que somos así de santos. Entonces había la necesidad de que estas piezas estuvieran. Aparte de que esta pieza el Santo Cáliz pudo venir antes, pudo venir mucho antes en otro, igual que vino el Santo Sudario. Entonces eran más importantes que hoy no decir, es que no es que se la pensaran como si es falsa, no es falsa, si pudo ser o no pudo ser. No, es decir, es que no me queda otra que sea y me voy a encomendar a esta y a su energía y al final los objetos impregnan de esta energía. Jesús lo tendría poco tiempo en su mano, pero la devoción, la gente que ha muerto por estas piececitas, las podamos ver aquí, no lo podemos. Y sí, templarios que perderían la vida después de ver esto y luego se quedaría su cuerpo ahí perdido ahí en una batalla. Y ellos no se planteaban que les engañaban, aunque pues no había para todos los sitios y cogieran un hueso de santo y le dijeran, oye, ponte en el escapulario este torecito de santo, que es no se planteaban. Vale, pues si me ha dicho un obispo es verdad. Y a lo mejor el obispo, creo que es el caso del Catino de Siena, ahí sí que dice, yo necesito esto para embellecer a mí no sé qué, y ahí hay hay un poco de que no eran falsificaciones, es que es lo que había que hacer. Claro. Me gustaría si alguno de los presentes quiere hacer preguntas, tomar las palabras, estamos a disposición, ¿verdad, Sergio? Sí. Y mientras reflexionas, sí, el valor de la fe sin duda es el más potente, más del mismo objeto, de la misma cosa. Ese valor que carga esas cosas. Yo, entre las cosas que te he hecho ver algunas veces, no te he mostrado, por ejemplo, el chaleco de protección que tenía mi abuelo en la Primera Guerra Mundial, que a veces es divertido porque son 3 medallitas de la Virgen del Sacro Volto que la bisabuela había costurado en su jaqueta de infante, y ese era su chaleco de protección, 3 medallitas. Y con eso regresó de la Primera Guerra Mundial. Sin duda, la fe ha tenido su eficacia. Claro, yo creo que en la época medieval estaban forrados de ese tipo, o sea, claro, estarían forrados de ese tipo de... Es que, y contra más, por eso era como ir a la luna, el que volvía de Jerusalén llegaría, si podía y era una persona de cierta nobleza y tal, llegaría con muchas cosas para decir, es que esto es una piedra del templo y necesito esa piedra del templo porque los humanos necesitamos cosas que tocar, cosas que oler. Sí, está bien que las ideas, pero, ostras, si las ideas y no sé qué, lo haces en un lugar o lo haces tocando no sé qué, te mueves de otra manera. No sé cómo decirte, necesitamos
lo tangible, que no es por idolatría, es por eso, por conocer su historia y porque te motive. Me explico, cuando vas a un museo lo podías ver y ya sabes que está, pero es que eso te gusta. Sí, sin duda, como decías bien tú, no es idolatría, es algo que nos acompaña, es muy importante. Entonces, por favor, tenemos un tiempito más, si alguien quiere tomar la palabra, con gusto la vamos a entregar, obviamente tienen que encender cámara y micrófono. Bien, si no tenemos más palabras, si Sergio, por favor. Vivis. Sergio, buenas tardes, queridos hermanos, a todos los presentes y a quienes están representando a los diversos países, Perú, México, Argentina, España, Italia, Turquía. Hello, Ahmed. Deseo profundamente agradecerte por lo que hoy has expuesto. Realmente me ha gustado mucho. Escuchar de tu voz todo lo que has explicado es diferente a leerte y es un privilegio de verdad y te agradezco mucho, Sergio. Es otra cosa la lectura y es otra cosa escucharte. En serio que te agradezco infinitamente esta disertación, este conversatorio. Y quiero decirte algo muy personal que me ha tocado en el alma. Yo he visitado Soria, conozco algunos lugares de Soria y no sabía que tenía tanto valor histórico templario como has mencionado. Es decir, no solamente es entrando y pasando por los alrededores, sino se ve que Soria tiene una fuente importante de información para todo lo que tú has hablado. Es de donde la leyenda parte básicamente. Y te agradezco que me hayas enseñado eso hoy. Pues muchas gracias, agradecido. Muchas gracias. Sí, es pues eso. Soria, yo me sorprendió cuando vi ahí, estaba investigando eso, yo no sabía muchos de esos datos, no sabía que los había fundado Alfonso. Es una fundación de Alfonso I el Batallador, siguiendo los patrones que hizo más. Hizo otra en Monreal del Campo, que es un pueblecito cercano entre Soria y Teruel, ¿vale? Toda esa zona. Claro, es que tú imagínate para mí ir desgranando esto y decir, puñetas, es que todo este mundo está aquí al lado de mi casa. Y claro, y la gente puede decir, ¿qué va a decir un tío que vive en Valencia? Me explico, pero que intento ser el más riguroso y el más, incluso en Valencia, esto de que el grial no es lo de arriba y lo de abajo, no quieren ni oírlo. Me explico, y yo soy el más crítico con cómo lo estamos vendiendo al exterior y cómo lo estamos difundiendo, porque decir, ¿por qué es el grial? Porque vino de Roma con San Pedro hasta de Jerusalén. No es... El grial no es por eso, el grial es por este otro, pero efectivamente si el cáliz venía de Roma y tal, pues llevó ese camino y si es donde Cristo consagró y evidentemente no hay pocas, esta reliquia la pueden estudiar miles de veces con tecnologías que van a venir mucho después, que yo qué sé qué tipo de análisis, que nunca podrán decir no fue construida en esa época. ¿Me explico? O sea, que la posibilidad de que si no vio eso Jesús en sus manos, vio algo similar. Entonces, si tú quieres volver a... Eso por una parte, pero bueno, luego girar ese mundo a Camelot, de ese mundo no sé qué, pues vas a los castillos de Soria, vas allí, y ahora vístetelos con gente de ropa, vístetelo con gente, cristianos hablando en árabe, vístetelo con esos muros que tú ves en Soria, por ejemplo, en las ermitas románicas, que son adustos y solo es piedra y tú ves, muy bonito, pero todo gris, ¿no? Es que estaban todos pintados de colores. ¿Me explico? Es que la gente cantaba por las calles. ¿Me explico? Es que era un mundo en el que la gente... ¿Me explico? Y es que había un rey que iba adelante en la batalla con sus... que no iría, no sé, no idílico, pero asombraría, ¿eh? Asombraría. Más de lo que hoy en día pues pasas por Soria y que dices, ¿qué Soria qué? Es que te suena chiste, sí lo sé, pero...
Vivi, estás sin micrófono. La palabra, por favor. Sí, Lisette tiene las palabras. Vivi estaba sin micrófono, tiene el micrófono apagado. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Te decía que sí, que es cierto, que Soria es mágica. Aunque ya no tenga esos colores, se siente y se vive todavía, se percibe. Muchas gracias, Sergio, otra vez. Mi palabra, Pío. Gracias. Gracias, Vivi. Lisette tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, Sergio, por todo lo que nos has aportado. Pienso que después de haberte escuchado lo maravilloso que encierra hablar del Santo Grial, lo verdaderamente valioso y rescatable es toda la historia que se ha creado alrededor del Santo Grial. Y eso definitivamente ahorita, como tú nos has ilustrado, viene a enriquecer más lo que uno ya sabe y a investigar, porque tú dices que hay varios están disputando cuál es el que tiene el verdadero. Y ya pienso que cada uno ya, como tú has desmistificado muchas cosas que tenemos acerca del Santo Grial, hace que realmente nosotros seamos un poco más objetivos y dentro del templarismo en que estamos nosotros, seamos un poco, ver más la veracidad de las historias que nos han acompañado y que cada vez se fraguan más alrededor del Santo Grial. Gracias, Sergio, y un gusto haberte escuchado. Muchas gracias, Lisette. Bueno, si no lo pregunta nadie, lo digo yo. La palabra San Grial, o sea, Grial. Perdona. Quería hacer una pregunta. Bueno, pues eso, que la palabra Santo Grial no es sangre real, ¿vale? Esa analogía, esa unión que se hace y que luego Dan Brown la reutiliza con la María Magdalena, es del todo infundada, ¿vale? Aunque eso, los evangelios gnósticos y el evangelio de María Magdalena, pues yo creo que sí que llegaron al conocimiento del temple y el temple los valoró en su justa medida, porque podían ser fuente de conocimiento, pero que eso genera una serie de pensamientos confusos, llenos de esoterismo y de poca rigor, de ninguna rigurosidad y que no son prácticos para la vida ni siquiera para el que quiera un camino más místico, más profundo, ¿vale? Que se vaya a escuelas místicas, porque este jumbalumba bueno, ahora el Santo Grial es María Magdalena y no sé qué y no sé cuántas, pues no. Había una devoción especial por esta mujer, ¿vale? Dentro del temple y yo creo que había un conocimiento gnóstico y cabe mucho la posibilidad de que el maestro estuviera emparejado con ella, pero de ahí a decir que era el Grial, pues no, ¿vale? Y irse a René Chateau, a escuchar la energía del Grial, ir a Montsegur a sentir la energía del Grial. Hombre, si quieres, puedes, ¿vale? Pero energía en René Chateau yo he estado y en Montsegur con los cátaros y todo ese tipo de historias, los cátaros no tienen nada que... Y René Chateau pues es un cura que se hizo millonario utilizando la simonía, que es vender más misas de los que podía hacer y luego invirtiéndolo en bebida alcohólica y con eso construyó René Chateau, ¿no? Encontró el Grial y el conocimiento de que María Magdalena besaba, decía el evangelio creo que es el evangelio apócrifo de María Magdalena, en la boca a Jesús, pues eso nos da a entender que podía ser su esposa, pero que no tiene nada que ver con Perceval, ¿vale? Sí, sin duda. Sergio, a veces los romances hacen confundir las personas, ¿no? Teniendo en cuenta que también la mayoría de los evangelios apócrifos son encontrados recién entre el XVIII y XIX siglos. Y lo último en el siglo pasado, en el XX siglo. Entonces, seguramente ni eran de conocimiento de los templarios ni de otros, porque han sido descubiertos. No, ahí te equivocas. Ahí sí que. Bueno, es que. Bueno, tenemos tiempo. Claro. Vale, mañana nadie tiene que trabajar. Recientemente se ha dado a conocer que aquí en un pueblo que se llama Cofita se ha encontrado
restos de policromías, ¿vale? Ya os contaba que estaban pintadas las iglesias por el interior, entonces se encaló, descubrimos, nos mandaron, ahí sí que hay que hablar de esoterismo, nos mandaron desde arriba que ahí había algo, sacamos, y lo que hemos encontrado son imágenes del Evangelio apócrifo de Santiago. O sea, el temple tenemos la constatación histórica y arqueológica de que no solo lo conocía el Evangelio apócrifo de Santiago, en el que hablan de la vida de María la Virgen y dicen que es una más de las vírgenes que había en el templo, ¿vale? Y eso es lo que iconográficamente se ha destapado y los especialistas ya lo han certificado que eso es lo que se está representando. Entonces, los evangelios apócrifos, al menos el de Santiago, se conocía en Monzón, España, ¿vale? O sea que sí, el de María Magdalena en la versión se encontró en el 19 o tal, pero ¿y las que se han perdido? ¿Y las que podían estar en posesión secreta de unas personas cierta, no todo, bueno, pues supongo que no todos los caballeros podían ver eso, pero ya te digo, eso es una noticia, ¿no? Eso, un día, ahí tengo para 3 horas de explicaros todo lo que ha pasado en Cofita, en esa pequeña iglesia, y tenemos la constatación histórica, ¿vale? De que conocían esos por lo menos el de Santiago lo conocían. Bien, Sergio, muchas gracias por aclarar. Siempre es muy importante tener conocimiento de los nuevos descubrimientos, de la aclaración que se hace. Es algo muy interesante el tema de los evangelios apócrifos. Sí, creo que vamos a tener una de las próximas charlas. Es un tema, eso que es un tema diferente. ¿No? Es un mar de conocimiento que se va a destapar. Bien, queridos hermanos, como decía Sergio, mañana no hay trabajo, pero también entendemos que horas avanzadas en el otro lado del mundo. Por tanto, si no tenemos más preguntas, me gustaría despedirnos y saludar a cada uno de ustedes. Voy a saludar solo que puedo ver en las pantallas. Entre todos, quiero saludar una vez más al gran maestro Albino Nieves del OMCTH Gran Magisterium, que se ha conectado desde Brasil, los hermanos de Perú, los hermanos de México, los hermanos de Argentina, los hermanos de Italia y los hermanos de Paraguay que se han conectado también un ratito, no lo veo más, son nuestra hermana Fior, y también desde Patagonia hay Ana, entonces desde el extremo sur del continente americano, y creo también del nuestro hermano Ahmet Urmay de Turquía. Entonces, verdad, estamos felices que un tema precisamente templario unidos una vez más muchos países del mundo. Puede ser que no somos muchos, pero somos muy representativos. Pues eso, muchas gracias a todos, es un placer y la idea es que el cáliz, que es pequeñito, sea como una pequeña piedrecita, que la lancemos, la empujamos y vaya recogiendo mantos blancos, ¿no? Que están dando vueltas por el mundo, encontrando, pues que será un poco de punto de unión, de decir, bueno, tenemos diferencias, bueno, en varias cosas. ¿En qué coincidimos? Oye, pues ¿sabes qué? Podríamos coincidir en que este es el grial de los templarios, ¿vale? Y que es solo la leyenda, o sea, que sería solamente la leyenda de los templarios, que no es el corpus de todo, sería simple, que es podemos decir, una anécdota, una cosa que ha cogido más importancia hoy en día que lo que tuvo en su momento, a lo mejor, o no sé cómo decirlo, que no es fundamental. Bueno, pues si partimos de ahí, luego vamos a cosas más importantes, ¿no? A plantearnos retos que tenemos de esta orden y la bolita esta que da vueltas aquí alrededor del Sol, también hay otros retos importantes y a ver en qué podemos... Pero yo creo que esas cosas pueden unir, ¿no? Pueden unir y luego ya motivaciones si tenemos en cuenta, bueno, pues este es nuestro grial. Ya tenemos un focalizado, ¿vale? No, que no es porque sea el mío, sino porque lo podemos demostrar, porque todo esto es lo que os he explicado. Y a partir de ahí, oye, ¿quién más se quiere añadir a esto? Pero solamente necesitamos que coincidir en esto. En esto yo soy más masón, yo soy más gnóstico, yo soy católico de otra... Bueno, vale. Vamos a llegar a un punto de consenso. Tenemos ¿vale?
Yo creo que es una bonita oportunidad y a ver si presionando entre todos el obispado me deja hacer la pruebecita y podemos ver la inscripción aparecer y desaparecer y mostrarlo al mundo y decirle, los templarios estaban muy perdidos pero han encontrado el grial. Eso es. Yo creo que podemos terminar con la imagen que nos ha mostrado al inicio de Soria porque es lo que estamos viviendo ahora. Y da, como siempre, una pieza importante de la historia de la cristiandad, reúne los que están separados. Y yo no he hecho mención, pero hay presentes hermanos de muchas órdenes templarias, no de una sola orden templaria. Y creo que el tema del Santo Cáliz nos une y nos va a unir, así como el representado en la mesa redonda de Soria. Pues nada, muchas gracias por invitarme y bueno, a ver, espero la próxima llamada que quiero hablaros en profundidad de este descubrimiento que os he dicho de Cofita, que de verdad que estamos todos alterados de que eso esté ahí, queremos darle visibilidad y que se entienda bien lo que está ahí y cómo ha aparecido, pues, si tiene valor el hecho de quién lo ha descubierto, cómo se ha descubierto. Nos ha costado mucho, ha sido una luchita, que esas pinturitas ahí estén y mostraroslas un día en detalle, porque así que espero esa llamada y poder compartir de cosas quizá más importantes que el grial, ¿vale? O sea que os invito a tener esa plática. Bien, claro que sí, la vamos a programar en los próximos meses, la presentación del descubrimiento, porque creo que es muy importante, y te vamos a apoyar en la difusión de todos los trabajos que están haciendo. ¿Verdad? Una vez más, muchas gracias, Sergio, por estar hasta esta hora charlando con nosotros, y gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Le vamos a dar las citas de aquí a un mes más o menos con la Sábana Santa de Turín. Son 3 charlas que nos da la mayor investigadora de las Sábanas Santas, una visión histórica, científica y religiosa. Creo que es la pieza más estudiada en el mundo de todos temas. Entonces, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias una vez más. Un muy fuerte abrazo desde Cochabamba a los hermanos de Cochabamba y de todos los países. Chao.